25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9.990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas muy bienvenidas a la conversación de cada noche, de lunes a viernes. Nos juntamos acá a través de las pantallas de Vivi a conversar sobre el Chile que viene, sobre el Chile constitucional, porque el 11 de abril, el 10 y 11 de abril, hasta este minuto, si la pandemia no dice lo contrario, usted tendrá que concurrir a las urnas para elegir a quienes van a estar encargados y encargadas de redactar la nueva Carta Fundamental. Hoy tenemos un tema que probablemente sea uno de los más comentados en el trabajo de la convención, que tiene que ver con el tamaño del Estado. Seguramente usted lo ha escuchado, ¿no? Algunos dicen más Estado, tiene que crecer el Estado, crecer en su rol fiscalizador, crecer en recursos. Y por otro lado hay otros que plantean, no, yo prefiero un Estado más pequeño pero más eficiente, ¿no? Y son dos escuelas de alguna manera que se contraponen. Queremos hablar en el día de hoy de organizaciones intermedias, ¿no? Hablar del CERVEL, tesorería. Estaba viendo un estudio hace muy poco hecho por investigadores de la OCDE que instalan a Chile en el 4º lugar en términos de eficiencia en el gasto en el mundo, que se contrapone un poco con esta percepción ciudadana que hay de que los recursos que administra el Estado no son usualmente bien gastados. Entonces, ¿por qué tenemos esta percepción de que las cosas cuando las hace el Estado no funcionan y que hay que entregar más a manos de privados? Dirán algunos y algunas, ¿no? Queremos conocer las percepciones de las convencionales. 2 mujeres vamos a tener debatiendo en el día de hoy y, por supuesto, también a nuestros conspicuos panelistas que han estudiado el tema a cabalidad. De hecho, todavía están con la Constitución ahí leyendo las últimas líneas, calentando la materia, como se decía en el colegio, pero siempre con buena intención para entregarle a usted el mejor contenido. El que tiene buen contenido siempre es el informe central, que de alguna manera le da contexto a la conversación en Sin Filtros. ¿Quiere verlo? Este es, mira, ahí está. Desde 1990 al año 2015, el gasto del gobierno central se ha quintuplicado, sin que ello necesariamente haya ocasionado una mejora proporcional en los servicios públicos. Se ha observado una proliferación de nuevas instituciones públicas en razón del argumento de que la solución ante una determinada necesidad viene dada por la creación de una entidad específica dedicada a ella. En los últimos 10 años se han creado por ley 5 ministerios, 12 subsecretarías, 9 servicios públicos y 2 superintendencias, destacando los ministerios de Energía, Medio Ambiente, del Deporte y de la Mujer. Por otra parte, la excesiva jerarquización de los servicios públicos tiene el riesgo de alejar al beneficiario final como destinatario de la política pública. Suele pasar que existen múltiples entidades abocadas a un mismo fin, sin seguimiento y sin acción coordinada, lo que amerita una revisión de la institucionalidad vigente y al parecer, es el momento indicado. Actualmente, existen más de 160 nuevas instituciones públicas en trámite en el Congreso Nacional, donde destacan casi 100 relacionadas solo a materias de educación, una nueva empresa pública, la creación de una nueva región y las recientes iniciativas que dividen al Sename en 2 servicios y la que crea la nueva CONAF pública. El tamaño del Estado no solo crece con nuevas instituciones, sino que también a través de nuevas funciones, mayores competencias, un más amplio rol regulador y la ampliación de giro de empresas públicas hacia sectores que son propios de los privados, como Metro y ENAP. Es imprescindible abocarse a la tarea de modernizar el Estado en el proceso constituyente que enfrentaremos, lo que supone revisar el destino de los recursos públicos, examinar qué atribuciones se le está entregando al Estado y, sobre todo, hacer un mayor esfuerzo por racionalizar el gasto público.
La pregunta ineludible es, ¿se están focalizando los recursos realmente en resolver los problemas por los cuales se aumentó el tamaño del Estado? ¿Es posible observar un correlato entre el crecimiento del aparato estatal y los beneficios que la ciudadanía recibe de ello? ¿Más Estado es necesariamente más bienestar? ¿Más Estado o mejor Estado? Estas y otras preguntas serán parte del debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí de alguna manera delineamos los límites que va a tener este debate, aunque siempre en la conversación se desbordan, ¿no? Porque hay seres humanos acá, no son robots, gente con códigos de barra en la parte posterior de su nuca les corre sangre a todos y a todas. Quiero partir presentando a nuestro panel, ya están nuestras invitadas listas y dispuestas, pero parto por Natalie Campuzano. ¿Cómo está usted? Que le corre la sangre por el cuerpo, es una evidencia. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, súper bien, y bueno, nuevamente muy gustosa de estar acá. Gustosa de estar acá. Sí. Usted se tomó ese sillón de alguna manera y ya no lo suelta por nada, ¿no? Sí, cariños a Irina, pero... Sí, le mandamos un abrazo a Irina también. No, pero un hay abrazo personas que para dicen, ella. ¿tendrá un grillete, algún tipo de atadura, Natalie, con el sillón? Pero no. No, y está bien que acá parte de las regiones también sean duda. representadas. Se agradece Sin Filtro. Sin duda, que no sabemos si es de región o nacido y criado en Santiago, el señor Alejandro Irarrázaval. ¿Cómo le va? Muy bien, y efectivamente me crié en Illapel, después Argentina, en Santiago prácticamente no he vivido. Vivo ahora en Buin, así que... Ah, bueno, pero digamos en las inmediaciones. Pero santiaguino no soy. Ah, mire. Nunca, prácticamente no he estado nunca, excepto en la universidad, nunca estuve en Santiago. ¿Y tiene campo allá en Buino o No, tiene una parcela, tengo casa nomás. Parcela de agrado? Sí, allá vamos a hacer el asado. Fantástico. El asado final. El asado puede ser en su casa, porque Puede ser. yo dije voy a poner la casa cuando termine este ciclo, pero tomando en cuenta que usted... Puede ser, puede ser. Fantástico, muy bien. Se cierra entonces el asado es en la casa de Alejandro Irarrázaval. Fantástico. Presentamos de inmediato al señor Gabriel Alemparte, que sorprendió absolutamente en vivo a Alejandro Irarrázaval pidiéndole la casa, cosas que no se hacen generalmente en los medios de comunicación, pero usted lo hace. Me va a retar, como me suele retar después de los programas. Pero ¿Cómo le yo va? lo quiero mucho, Alejandro. En todo caso, una actitud muy propia de la izquierda de poner de los bienes ajenos, así que no me extraña. Ya, no podía. Qué lindo comienzo. No qué lindo podía. comienzo. Muy bien. Señoras y señores, 30-0. Francisco Javier Orrego con su guayabera clásica. ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván, contento un día más. Ojalá que el asado no sea en mi departamento porque ahí no entramos. ¿Ya? Ahí se complica, Sí, ahí se complica la cosa. Sí. Y con una guagua llorando, imagínate lo que sería eso, ¿no? Pero no es así, ¿o no? Pero 3 meses más estaríamos listos. 3 meses más viene la guagua, qué increíble. Algo de vida hacer un privada baby shower. se mezcla acá en esta, baby en esta, shower, sí, pues. en esta En mi casa, conversación Con regalo. constitucional. Con regalo. Presentamos a nuestras invitadas del día de hoy. Susana Iplán, abogada de la Chile desde el año 2016, es parte de Cabilderos. Actualmente es candidata por el Distrito 13. Susana, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Presentamos también a Camila Musante, abogada, día de abogadas en el día de hoy, magíster en Derecho Ambiental, subdirectora de Derecho Público de ABOFEM, actualmente candidata por el Distrito 14. Tengo que cambiar los anteojos. Camila, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Feliz y contenta de estar acá. ¿Cómo van las campañas? ¿Bien? ¿Están contentas? ¿Lo han pasado bien? ¿O era menos de lo que esperaban? ¿Más de lo que esperaban? Yo la estoy pasando regio, me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta. Muy contenta de poder caminar mucho, de estar conversando con muchas personas en mi distrito. La verdad que muchas gracias a todos por la tremenda acogida cuando hablo con ustedes. Yo por lo menos estoy gozando mi campaña. ¿Más calle o más internet? Mucha más calle, Mucha más por calle. Es supuesto. que hay gente que hace como mix, ¿no? Sí, Como- es verdad. Ajá. Hay gente que hace mix, pero acá ha habido harta calle y realmente igual comparto la experiencia. Ha sido una experiencia maravillosa, mucho más de lo que podía esperar. Y bueno, el distrito es bien grande. Claro. Entonces los recorridos y las distancias entre una comuna y otra son bien grandes. Sale un poco del marco del puerta a puerta, a veces como el predio a predio. Ajá. Ah, mira. Sí, Claro. otras lógicas, Sí, po. pero muy agradecida también de poder compartir experiencias con la gente y realmente hasta ahora ha sido una grata experiencia. Fantástico. Después al final del programa nos cuentan por qué están sacrificando sus juventudes para entrar en política. Pero luego de esa... No, es una broma. Luego, quiero partir de inmediato con Francisco, porque esta es una discusión muy amplia, ¿no? Es La del muy tamaño amplio el del tema, Estado. efectivamente. Y ha salido permanentemente en cada uno de los capítulos acá. Hablamos de cualquier tema y aparece el señor Estado y su Sí. tamaño, ¿no? Si se debe restar de ciertas
actividades, si debe tener más dientes fiscalizadores. Entonces, es una gran pregunta. ¿Qué dice la Constitución hoy? Es que ese es precisamente el tema que estábamos conversando con los panelistas antes de entrar al panel, porque no hay como una definición de concepto de Estado. Por el contrario, nuestra Constitución lo que dice en el artículo 1, inciso 4, es que el Estado está al servicio de la persona y tiene que procurar generar todas las condiciones para el pleno desarrollo. Más allá de eso, lo que sí estábamos viendo es que hay una institucionalidad por parte del Estado que sí está recogida en la Constitución. Y ya tenemos mucho paño del que hablar. Podemos hablar del Poder Judicial, del Poder Legislativo, podemos hablar del Tribunal Constitucional, podemos hablar del Servicio Electoral, del Consejo Nacional de Televisión, podemos hablar de la Contraloría, claro, que es muy importante, o del Banco Central, que no lo hemos tocado acá. Órganos intermedios, ¿no? Y la creación de nuevos órganos que se están tramitando en el Congreso, de seguir aumentando a este aparato estatal, que de repente la gente en la casa ve como que estamos creando mucho Estado, pero no lo vemos, no lo sentimos. Y cuando vamos a tramitar al Estado, y por ejemplo tenemos que ir al registro civil, la gente realmente se enchucha, porque está esperando mucho tiempo, porque le hagan un papelito, y finalmente la gente dice, ¿para qué más Estado? Si en la práctica, mientras más Estado, mayor burocracia. A ver, pero justamente yo he entregado un dato al partir el programa de hoy de una investigación, y le doy la palabra a nuestras invitadas, de una investigación que hicieron funcionarios de la OCDE, y que instalan a Chile como uno de los 4 países a nivel mundial, junto con Corea, Austria y otros, en la mayor eficiencia en el gasto. Usted tiene Tengo el dato aquí. El dato, Gabriel, para que opinen nuestras invitadas. Es un dato que aporta hoy día en un diario nacional Mario Weisblut, sobre un informe de la OCDE que señala que Chile estaría en el 4º lugar de eficiencia de acuerdo al tipo de gasto público que tiene, pero además incluye una interesante encuesta que hizo el Ministerio de Hacienda de satisfacción en distintos servicios públicos, y la nota es de 1 a 7, y fíjese que el registro civil saca un 60% entre 6 y 7, mientras un 26% entre 1 y 4. Por lo tanto, a veces... la dualidad de la percepción. Las dualidades de las Parece haber una percepciones, dualidad en la efectivamente. percepción. Yo no estoy diciendo que estos son datos de una encuesta de percepción. La gente puede percibir una cosa distinta y obviamente las percepciones son distintas. Pero aquí hay un dato que aporta Mario Weisblut a la discusión que me parece relevante. Está hoy día en un diario de discusión nacional para que todos lo puedan leer. ¿A ti te parece que hay una suerte de como trampa o espejismo en la percepción que tenemos con respecto a los servicios que nos entrega el Estado hoy? Ya vamos a hablar del tamaño adecuado, ideal, o qué hacer en la nueva Carta Fundamental a este respecto. Pero ¿te parece que hay una suerte de tensión ahí entre cómo trabaja el Estado y la percepción que tenemos de él? Mira, la verdad que yo al menos, como estoy haciendo mucha calle, mucho puerta a puerta, mucha feria, uno tiene que tener un discurso súper pequeñito que le dice a las personas porque no tienen mucho tiempo, claro. Tienes que hablarle a mucha gente, yo tengo 6 comunas súper grandes, ¿ya? Y una de las cosas que yo siempre digo es que quiero un Estado más pequeño pero más eficiente, ojalá con menos reparticiones públicas de todo tipo, en palabras más simples, digamos. Pero todas las personas están de acuerdo conmigo. Ajá. O sea, no hay ni una que me diga, pero el Estado es súper eficiente. Entonces, la verdad que esa encuesta al menos no ha encuestado, valga la redundancia, a ninguna de las personas con las que yo he hablado. ¿No le ha llegado ese encuestador? No, porque no es eso lo que sienten para nada. Ahora, ojo, la percepción Iván, callejera. Estoy de acuerdo que no es la percepción, pero también pongamos las cosas en su justa medida. Si logramos vacunar 5 millones de personas, también fue gracias a la salud primaria, que hizo un tremendo trabajo, y el Estado, que al final trajo las vacunas también, el presidente de la República. Por lo tanto, es un tema de percepciones más que de... Es que también depende de servicios. Depende mucho del servicio. Hay servicios que están muy bien hablados también. Naturalmente tendemos a decir la abogada y abogados, hay que distinguir. Es la frase, hay que distinguir. Por lo menos en mi experiencia, en las 14 comunas que he recorrido, en el distrito 14, todo lo contrario me ha pasado, que con las personas que he conversado apuntan a que nos cuestionemos cuál es el rol del Estado en términos de qué injerencia tiene para asegurar efectivamente acceso a los derechos sociales básicos, como hoy vemos la salud pública, como hoy vemos el tema de las pensiones muy contingente, y que a raíz de la pandemia precisamente quedó al descubierto de que nuestro sistema de salud pública colapsó completamente. Tuvimos que irnos al confinamiento, ya llevamos ¿cuánto? 1 año, y seguimos en retroceso, avance. Entonces yo creo que eso nos da un diagnóstico de cómo funcionan actualmente en los establecimientos de salud, que claramente están ligados a un bien jurídico fundamental que es la vida,
Así que no menor esta percepción, porque al final viene de una vivencia y una experiencia y también de una realidad que constatamos y que quedó expuesta durante la pandemia. En esta materia, si colapsamos, por ejemplo, en materia de salubridad pública, que lo vienen repitiendo mucho los candidatos de izquierda, si nosotros colapsamos, como dices tú, que yo creo que es un juicio de valor equivocado, entonces, ¿qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Colombia? Que están mucho peor que nosotros. Oye, ellos ya de plano se fueron al hoyo. No han vacunado ni siquiera a su personal médico. Les tuvimos que regalar vacunas a algunos para que pudieran hicimos un gesto muy humanitario con Ecuador, pero, que estamos ayudando mucho a Uruguay en perdón, yo no he visto candidatos que hablen, o sea, por lo menos de mi sector, que hablen. ¿Cuál es su sector, amigo? No, la centroizquierda. Tú la conoces muy bien, la vieja Concertación. Me llevo muy bien con ella. Decir, y además fui parte de los gobiernos de la Concertación a mucho orgullo. Lo que quiero decirte es que no he visto candidatos, yo mismo he reconocido muchas veces el tremendo esfuerzo que se hizo en traer las vacunas. Felicito, creo que fue uno de los grandes éxitos, pocos, que ha tenido el presidente Piñera, y también reconozco el tremendo trabajo que ha hecho la salud primaria con mucho esfuerzo y que además en Chile ha sido muy ordenado. Que colapsamos. Pero nadie ha dicho que hemos colapsado. Lo acaba de decir. Yo no. Pero creo no escuché. Una cosa estoy hablando de mi sector. Quiero hacerlo muy resumido en términos de salud. Creo que una cosa es lo que se refiere a colapsar, no solamente con la vacuna. La vacuna ya sabemos, hay una buena experiencia. Yo no hablemos acá más crítica, de reconversión. Pero creo que también no podemos obviar casos que están a lo largo de todo el territorio nacional, y lo tenemos en la región de Valparaíso, Frique, Van Buren, UCI, y en la región metropolitana también. Es un hecho que es tangible. En razón también, yo comparto con lo que se indicaba acá. La gente tiene una percepción de que el Estado de alguna otra forma viene a generar obstáculos a muchas iniciativas que ellos quieren realizar, y eso es un hecho, yo no lo puedo negar. También recorro el territorio y la gente hay una molestia con ello. Eso sin duda para mí no tiene nada que ver con la reducción del Estado, sino que principalmente la eficiencia del Estado, y esto lo vemos y lo quiero hacer la bajada a los gobiernos locales. Las municipalidades son gran parte obstáculos en trámite administrativo para la gente, para levantar un negocio, para sacar patentes. Hablemos de los conservadores. Y se demoran, estoy hablando de 3 meses para un pequeño emprendimiento. Entonces yo creo que acá tenemos que, en términos muy simples, no quiero profundizar porque es un debate eterno aquello, creo que tenemos que hablar también de la modernización de aquello. Sí, claro. Y con esto termino. Hay un ejemplo para mí claro, que cuando está pasando el tema de la crisis sanitaria que lleva a la crisis económica, y esta crisis económica se solicitó a un número importante de personas lo que es en la ficha de protección social. Y hubo un gran caos porque no cruzaba datos, algo tan, a lo mejor para nosotros tan normal, que tiene que ver con el tema de la digitalización, etcétera, de información, no estaba, ¿no? Y ahí habían unas filas tremendas en las municipalidades. Por tanto, yo creo que hay que apuntar en ese ámbito, en la eficiencia hoy día por parte del Estado, para hacer también mucho más rápido los trámites que la gente necesita. A ver, eso requiere inversión también. Quiero escuchar al señor Alejandro Irarrázaval, que está muy silente en este inicio. Quiero decir que hace rato no está de acuerdo con Natalie y comparto plenamente lo que acaba de decir. Ajá. De verdad, el tema es como lo hemos dicho. Esto es un momento cumbre de este programa. Nunca había pasado. Lo hemos dicho muchas veces acá. El tema es poner los bueyes delante de la carreta. Y cuando uno piensa para qué sirven los organismos públicos, para qué se crean organismos públicos, es para prestar servicio a los ciudadanos dentro del concepto del Estado de servicio al ciudadano. Entonces, si nos olvidamos de eso, y el problema es que nos olvidamos de eso, y terminan siendo más importantes los sindicatos que están dentro de sus organismos públicos, termina siendo más importante los amigos, los pitutos, la política, la cuestión, entonces terminamos desvirtuando a este Estado y transformando un Estado en un premio a conseguir por el gobierno de turno y por los políticos de turno. Y eso es lo que le hace un tremendo daño a la intervención del Estado en la sociedad. Contratando parientes. Absolutamente. Claro. O sea, sí. Yo me he llegado a dar cuenta que de alguna manera ese nepotismo de utilizar el Estado como una caja pagadora de favores políticos es un poquito consustancial a la democracia. Honestamente hablando, no se puede ganar si uno no le prende algunas velitas a uno que otro santo. Ahora, yo creo que por eso mismo es que el Estado tiene que ser pequeño. Porque no puede ser que sea tan grande solo para pagar favores políticos. Y hoy en día eso es algo que se da mucho y se da en todos los sectores políticos. Y es algo que a las personas también les molesta. ¿Por qué? Porque en el Estado hay sueldos que son muy altos,
que son mucho más altos que los sueldos del sector privado también. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del Estado pequeño? Sí, dale. Sí, a propósito de lo que estaba mencionando acá y del nepotismo y de que en el fondo queremos evitar un Estado que crezca porque nos arriesgamos a que se cobren favores políticos. Yo creo que aquí hay un factor súper importante, precisamente cuando estamos hablando de tamaño del Estado y de cómo robustecemos el Estado, o más bien de cómo nos enfocamos en el rol que cumple, que tiene que ver con la participación ciudadana y cómo la ciudadanía se integra a los roles que ejerce el Estado a través de sus diferentes poderes o funciones y cumple un rol no solamente de carácter participativo, sino que también de fiscalización, porque tampoco podemos dejar, como nadie está planteando acá, que dejemos al arbitrio de que los poderes del Estado se controlen entre sí mismos, como hemos visto la teoría de los pesos y los contrapesos, sino que claramente tenemos entendido de que hay que involucrar un elemento más, de un eje de mi campaña, que es el de participación ciudadana, no solamente para plantear cuestiones, para participar, para sentirse parte de la toma de decisiones públicas que al final nos afectan a todos y a todos, sino que también para equilibrar estos pesos y contrapesos. Nuevamente, eso es un impulso que el Estado lo ha intentado llevar a cabo en los últimos años, y por eso las reparticiones públicas, los ministerios tienen unas figuritas que son nuevas, que se llaman los COSOC, que son los consejos de participación ciudadana. Yo sé que a la izquierda le gustaría que fueran deliberantes y que ahí metieran un poquito la mano, pero esos espacios de participación se están creando. Yo creo que estamos avanzando como Estado en eso. Y lo segundo es tampoco disociar al funcionario público del ciudadano común y corriente. El funcionario público también es un ciudadano que gana mejor que los ciudadanos, pero no deja de ser uno más de esta sociedad. Pero que tiene más inseguridad desde el punto de vista de la contratación que un ciudadano común y corriente. Está loco. ¿Qué? No. Echar a un funcionario público es imposible. ¿Me puedes dejar terminar? Sí. Yo he trabajado en el Estado durante 12 años. Yo también trabajé. Por lo tanto, honorario, es contrata y municipal. planta. Honorario, contrata. En particular, no estoy diciendo las plantas, pero las plantas todos sabemos que Son imposible plantas. son plantas. Y es imposible están ahí, sacar. Pero hoy día las reparticiones públicas cada vez tienen menos plantas en sus creaciones. Sí, sí las tienen. Efectivamente las tienen. Hoy día, por ejemplo, la Dirección General de Concesiones tiene mucho menos plantas que honorario y contrata. Te estoy dando un ejemplo. Hay varios de los municipios de mi distrito que están pasando harta gente a planta en este momento. Espérate, estoy hablando en el Estado central, no en los municipios. Ahí tú tienes toda la razón. Estoy hablando en el Estado central. Estoy hablando en el Estado central. La mayoría de los funcionarios funcionan a honorario y a contrata, y el Estado es muy mal empleado. Con honorario. Más allá de eso, con los honorarios... Quiero escuchar a Natalie, pero espérate, más allá de eso, es que quiero hacer un comentario muy rudo hoy día. A ver. Respecto de uno de los organismos autónomos, ya que estamos hablando del Estado, y uno de los organismos autónomos, y es una pregunta a las dos, un organismo autónomo que está establecido en la Constitución y que va a haber que meterle mucha mano para mi gusto. Para mí, uno de los organismos públicos más ineficientes que existen en Chile hoy día es el Ministerio Público. La Fiscalía Nacional es uno de los elementos de tope más ineficientes. Es más fácil hoy día hablar con un ministro de Estado que con un asistente fiscal. Con un adjunto. Sí. Con un adjunto. Y eso todos los que litigamos lo sabemos perfectamente. Si los abogados no podemos hablar con los fiscales, menos puede la gente común y corriente. No se persiguen los delitos. Tienen bonos para cerrar las causas. Sí. Se demoran años en dictar órdenes de investigar. Entonces la gente, y no castigan los delitos, castigan solo delitos de bagatela, no castigan los delitos graves. Entonces, y además, lo más grave es que no tienen más que un cierto control jerárquico que es muy relativo. Y por lo tanto, creo que la Fiscalía Nacional Económica tiene que tener una verticalidad que no tiene que tener responsabilidad que no tiene. Y a mí me parece que es uno de los órganos que funciona más mal en este país. Comparte materia de responsabilidad, acusaciones constitucionales, por ejemplo, también se los dejo ahí. Acusaciones constitucionales, por ejemplo, al fiscal nacional o a los fiscales regionales. También. A ver, comparte lo que dice... Sí, pero a ver, yo creo que la Fiscalía Nacional Económica funciona un poquito mejor. No hablo de la Fiscalía Nacional Económica, hablo de la Fiscalía Nacional Administrativa. Dijiste la Fiscalía Nacional. Perdón. Se me fue el Económica al final, me disculpo. Estamos hablando del Ministerio Público. Sí, Ministerio Público, Fiscalía Nacional, le puse la Económica. Ministerio Público. Sí. No, sí, ¿comparten esa perspectiva sobre el Poder Judicial? Absolutamente. Yo, la verdad, siempre también hablo con las personas de que yo propongo que elijamos democráticamente al fiscal nacional y a los fiscales regionales. ¿Sí?
Me parece que es necesario porque si no... No, porque hoy en día no están haciendo su pega. Y hay una percepción también de decepción de la población generalizada con ellos, sobre todo en las comunas de mi distrito que son presa clara de la delincuencia, pero ya de un crimen ya, digamos, no delincuencia común y corriente. Y al final eso sí que es desigualdad, porque hay comunas donde uno puede ir tranquilo, pero en las comunas de mi distrito la gente vive enrejada. Todos los negocios a plena luz del día tienen rejas en las puertas. O sea, ni siquiera pueden salir tranquilos a la plaza los niños, nada. Cuando tú planteas lo del Estado más pequeño, ¿qué te imaginas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reducir de alguna manera el Estado? ¿Qué se elimina? ¿Cuál es la grasa desde tu perspectiva que se le debiera sacar? ¿Cómo despostamos al Estado, como diría un carnicero, ¿no? Se parte por los ministerios, se parte por no crear nuevos ministerios o nuevas instancias, se eliminan subsecretarías. ¿Hay que hacer un picado importante o es una cosa menor desde tu perspectiva? Y quiero después tu... No, yo creo que tiene que ser importante. En primer lugar, el Estado tiene que adentrarse en los nuevos tiempos. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día son modernizables. Tú ya no necesitas siempre el recurso humano para eso, ¿ya? Porque yo creo que es súper necesario que el Estado sea moderno, que utilice las plataformas digitales. Yo creo que hay que disminuir algunos ministerios porque las personas también tienen una percepción. Hay muchos que me dicen, esta gente tiene un problema que no puede solucionar y sacan un nuevo ministerio. Y eso tampoco puede ser, ¿te das cuenta? Se supone que cuando las instituciones son firmes en el tiempo, te dan cuenta de una tradición de una institucionalidad fuerte. Entonces, si estamos a cada rato creando una cosa nueva, creando otra, al final eso te da una percepción de que no somos un Estado que tenga una institucionalidad estable. Y eso es tremendamente dañino para el desarrollo tanto de la sociedad como también de nuestra economía, que finalmente es lo que nos lleva a disminuir la pobreza. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a aquello? Me quiero hacer cargo de algunas interpelaciones y apreciaciones y luego responder la pregunta. Sí, a propósito de, comparto el diagnóstico acerca del Ministerio Público. De hecho, en un electivo que tomé en la universidad hice mi tesina respecto a los bonos que se le dan a los fiscales por cierre de causas, así que por eso llega la famosa cartita del archivo provisional. Comparto también el hecho de que debieran ser electos por votación popular, pero aquí agregaría una pequeña cosa, y esto corre para varias autoridades, y en general, yo lo aplicaría para todas las autoridades que se elijan por votación popular, que ¿por qué tenemos que esperar a que las autoridades completen su mandato, que terminen sus funciones, para hacer un juicio si ya existe el juicio de cuál es el desempeño? Y aquí es donde vienen los plebiscitos, referéndum, revocatorio. ¿Desde el presidente para abajo? Desde el presidente para abajo, sí. El plebiscito, referéndum, revocatorio, yo creo que esto es una herramienta de participación que se agrega a nuestra democracia, quizás una herramienta más bien de democracia directa, pero que nos permite precisamente esta fiscalización, a propósito de lo que planteaba del tema de evitar situaciones de corrupción. Yo creo que es una solución a ese tema, por lo que me había ¿No te preocupa emplazado. la inestabilidad, por ejemplo? Para terminar de cerrar con el emplazamiento acerca de este Estado fuerte o Estado débil, yo creo que centraría más bien la discusión en Estado garante de derechos y qué tipo de institucionalidad vamos a tener. Porque hoy en día existe una gran crítica a la institucionalidad que tenemos a nivel constitucional. Incluso aquí mismo compartimos una apreciación acerca del Ministerio Público, pero también podríamos hacer crítica a otras instituciones. Entonces, en la nueva Constitución tenemos la oportunidad de tener una institucionalidad que apunte a ser un Estado garante de derechos sociales, que ponga el bienestar de la persona humana al centro, los cuidados, la dignidad, cuestiones que hoy en día están relegadas, y más bien vemos un Estado que toma distancia y que solamente interviene, como se dice en derecho, de última ratio. O sea, en el último y peor de los escenarios vamos a llegar a intervenir. Y no queremos que eso suceda, porque no queremos que las personas, su dignidad, sus mínimos en materia de cuidados, lleguen a estar en las peores condiciones para que venga una intervención estatal. Oye, te tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí. A ver, Susana. ¿Qué entiendes tú por dignidad? Bueno, de hecho, en derecho comparado, a la dignidad humana se le denominan como los mínimos constitucionales, los presupuestos materiales que una persona debiera contar para poder vivir con lo básico. ¿Y eso está cuantificado? No, yo creo que el análisis precisamente no es cuantitativo, sino más bien de carácter cualitativo. Entonces, ¿cómo propones tú asegurar algo que no está cuantificado?
Buena pregunta. Es una excelente pregunta, pero precisamente yo creo que si ponemos la dignidad al centro del es que suena súper lindo, pero también uno tiene que saber más o menos de qué estamos hablando antes de poder opinar, porque todo el mundo habla mucho, ¿cierto?, de la dignidad, y yo siempre me pregunto, porque las personas yo creo que tienen percepciones muy distintas de lo que significa la dignidad. Entonces siempre hablamos de salud digna, educación digna, y al final, ¿qué que no significa sea una bolsa, eso? ¿Cómo ponemos eso en la Constitución? Pero por ejemplo, a propósito de los mínimos constitucionales, que esa es una respuesta concreta y que igual es una teoría, sobre todo en el derecho comparado, más bien en el derecho europeo, que se asegura de resguardar los mínimos constitucionales, entendiendo que son los derechos básicos sociales que permiten a una persona llevar una vida digna. Sí. Entonces ahí tenemos una pequeña definición de qué entendemos por dignidad. No, a ver, yo les digo al tiro que la Constitución de Ecuador, de Venezuela, te asegura una dignidad que tenías un jacuzzi en tu casa y la gente no tiene para comer. ¿Ya? Sí, porque tuvieron el error de no modificar otras instituciones, como por ejemplo la Corte Internacional, que le dio una interpretación muy restrictiva a los incisos y todos los artículos que quedaron, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, y por eso los cambios no se pudieron materializar a nivel de Congreso. Pero por ejemplo, y a nivel de reglamento. Tú eres de izquierda, ¿cierto? Tú crees una economía un poquito más planificada, un poquito más donde el Estado sea grande, más centralizado, ¿cierto? Yo creo que el Estado tiene que adoptar un rol que apunte a garantizar efectivamente el acceso de derechos sociales. Lo he dicho, un estado de bienestar. Venezuela es uno de los países que tiene los mejores recursos naturales del mundo y su petrolera es completamente estatal, pero hoy en día no produce nada. Lejos meterlo en temas de petróleo. Por eso lo que meterlo en temas de combustible. Nos metemos en barriles, ¿no? Nos metemos en barriles. Solo para ponerle un pelo a la sopa nomás. Sí, le va a poner el pelo a la sopa, pero a la vuelta del corte. Le puede poner todos los pelos que quiera, ojalá no mucho, y ojalá no en vivo también. Y eso sí, le pido perdón a Alejandro también lo quiero escuchar. Le pido perdón a mis amigos de la Fiscalía Nacional Económica. Dije Fiscalía Nacional, Ministerio Público. Sí, está bien. Porque si no, hoy día me van a caer todo encima. Quedó claro. O si no, me voy preso hoy día. Quedó clara su aclaración, absolutamente. Muy bien, nos metemos entonces luego en estado subsidiario, estado garante, una conversación que se abrió también, una piedra filosofal de alguna manera de la Constitución y de la conversación constituyente. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en esa materia. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Así de fácil. Saludamos también a Publimetro. ¿Sabías que es el diario gratuito número 1 de Chile y del mundo? En serio, te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización importantes para el momento actual. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro siempre está contigo. Y saludamos también al agua que nos hidrata. Yo ya la estaba echando de menos, Miguel, en este momento, porque hablando hace un buen rato y... naturalmente alcalina, es que es otra cosa. Las tinajas realmente exquisitas las entregamos en botellas, por supuesto, para nuestros panelistas, nuestros invitados, a propósito de la situación sanitaria, ¿no? Así es que, Miguel, te la voy a tirar fácil para que la agarres sin problema. Muchas gracias. Ahí está, muy bien, Miguelita, la agarró sin problemas. Hacemos la pausa, seguimos conversando del tamaño del Estado acá en Sin Filtros con nuestros panelistas y nuestras invitadas. Vamos y volvemos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow!
Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Seguimos conversando esta noche acá en Sin Filtros a las 21 horas. Comienza esto, comenzó hace algún rato, pero nos queda todavía mucho debate, mucho paño que cortar. Conversamos del tamaño del Estado, una de las discusiones que más se da. Instalemos la conversación que instalemos, vinculado a lo que va a ser la redacción de la nueva Carta Fundamental. Camila Musante, candidata por el Distrito 14, Susana Iplán, candidata por el Distrito 13, nos acompañan en el día de hoy. Y Francisco me dijo, por favor, yo quiero volver en este bloque para retomar lo que estábamos conversando. Para que no nos salgamos mucho de la discusión que se está dando. Entonces, hay temas que van saliendo que son súper interesantes. Cuando hablamos de que el modelo es el que está fallando, de cómo garantizamos ciertos derechos, de cuál es el rol del Estado, si grande o chiquitito, y cómo logramos que este tenga dientes. A mí igual me gusta compararnos con el vecindario. Para mí eso es súper importante. Entonces, cuando decimos que este modelo como que fracasó, no lo has dicho tú, pero lo han dicho otros candidatos, y vemos, por ejemplo, el sueldo mínimo de Chile, que está cercano a los $450, que es el más alto de Latinoamérica, bueno, peleando con Uruguay. Cuando vemos que el nivel de pobreza en Chile está cercano al 10%, gracias a las inyecciones económicas que se hicieron del PIB directo para la pandemia, y vemos, por ejemplo, la pobreza en otros países, como por ejemplo nuestros vecinos, que está cercano al 60%. O vemos, por ejemplo, Ecuador, que es una constitución que se menciona mucho, donde su sueldo mínimo es cercano al nuestro, es de $400, pero su nivel de pobreza está cercano al 30%. Entonces, ¿por qué hay que cambiar un modelo que dentro del vecindario funciona bien, pero que puede ser mejorado, lógicamente? ¿Pero por qué queremos cambiar algo que está avanzando hacia un destino correcto? Y eso se lo pregunto a las dos candidatas. Sí, eso igual. No sé. A mí me gustaría tomar un tema sobre todo... A todo esto, son del informe de la CEPAL. Sí, perfecto. A mí me gustaría tomar tanto desde la pregunta como de lo último que mencionó Susana. ¿Cuál es el rol del Estado que debiera cumplir en materia de protección de los recursos naturales, entendiendo que se trabaja para tener un beneficio para nosotros económico? Subsidio y solidario, Exacto, claramente. Claro, pero entonces, ¿por qué tenemos zonas de sacrificio en nuestro país? Eso es un tema interesante porque, claro, aquí la defensa, y a propósito de los datos duros en términos económicos, nos quedamos con un factor. Pero ¿qué pasa con el modelo de desarrollo sustentable? Porque queremos crecimiento económico, estamos de acuerdo, pero también queremos... Y no queremos pobreza. No queremos pobreza, pero también queremos proteger nuestro medio ambiente porque está estrictamente ligado con el derecho a la salud y la vida. En algunos casos, por ejemplo, en el Distrito 14, las 14 comunas que lo integran tienen decretos de sequía vigente. La gente compra agua porque la que sale de la llave viene con sedimento. Los agricultores y las agricultoras están en una situación crítica porque no tienen agua para regadío. Yo vivo en el 14, entonces, que eso no es precisamente, cierto, perdón, yo también vivo en el Distrito 14. Pero no es cierto lo que estás diciendo. A ver, Alejandro de la Raza. Yo soy agricultor y vivo en el 14. No compro agua embotellada. Y los campos que están cerca mío no están con problemas de riesgo en este momento. En la comuna de Buin. Bueno, yo vivo en la comuna de San Bernardo, en la comuna de Curacaví. Hay un gran problema ahí en términos de... Curacaví puede ser. De hecho, lo vimos a propósito de la quema de las 500 hectáreas. Eso fue una chispa, de hecho, de un carbón de un asado. A propósito de la invitación en los asados, cuidado donde sean. Sí. Porque en los lugares entendemos que donde la sequía es un tema que nos golpeó hace muchos años, ¿cierto? Tuvimos que cambiar nuestra matriz energética precisamente porque tuvimos que pasar de una energía hidroeléctrica a generar energía a través de gas,
tuvimos que empezar a comprarle gas a los argentinos porque empezamos con recorte de luz en nuestro país. Después los argentinos, en su modelo muy malo económico, teniendo las mayores reservas de gas natural a nivel mundial, no producían gas y nosotros hoy en día les exportamos gas. A ese nivel nosotros llegamos a reconstruir nuestra matriz energética. La matriz energética creada bajo el gobierno de la Concertación y de la presidenta Bachelet en particular. Donde hubieron de todas maneras, yo quiero decir algo. Lo que pasa es que en esa línea de lo que decís tú, nuestro modelo súper atractivo para los inversores extranjeros ha traído que nos llenemos de centrales, de campos, de molinos de viento, de energía eólica y de otras matrices que nuestros vecinos, que no tienen un modelo económico tan atractivo como el nuestro, pueden ofrecerle a ellos para que vayan a generar energía limpia. Así que en ese sentido, para el ecologismo y para la calidad del medio ambiente, nuestro modelo también es tremendamente beneficioso, porque vamos a la vanguardia de la producción de la energía renovable. A mí me encanta escuchar a la derecha diciendo eso, porque la derecha hablaba de Hidroaicén y que Hidroaicén, si no se hacía, se apagaba Chile. Y resulta que la energía renovable no convencional fue una matriz que se impulsó a partir de cuando la presidenta Bachelet. Natalie Campuzano. Sí, hace rato. Hay un tema que a mí me parece muy interesante que tiene que ver con este Estado también que involucra a la ciudadanía a participar y a decidir. Yo creo que lo hablamos, la ineficiencia hoy día que tiene algunas instituciones del Estado, pero otras también que son muy fundamentales y necesarias para fiscalizar y dialogar con los ciudadanos lo que se quiere en determinado territorio. Ahí la Camila nombraba algunos lugares de la zona de sacrificio, en la región de Valparaíso, como bien lo saben, Quintero, Puchuncaví, una. Y, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental es una institución del Estado que tiene que existir y que se debe profundizar para tener mayor participación por parte de los ciudadanos y otros mecanismos más. Entonces, yo creo que hoy día también tenemos que ser súper serios en entender que el Estado cumple un rol como aquello. Y a mí me parece curioso, y se lo iba a decir hace un buen rato a Pancho, con mucho cariño, porque nos interpela a nosotros como de forma negativa que por la izquierda le gusta la participación. Porque la derecha no está con los criterios de querer participar. Y ustedes son de izquierda y yo soy de derecha, yo no veo ningún problema en decir que ustedes son de izquierda y yo soy de derecha. Digo porque lo pusiste como un criterio negativo y la participación también modelo usted es negativo, sí, ahí sí. Eso sí, soy negativo. Con el rol también del Estado que tiene con la ciudadanía. Recordar que el Estado se posiciona a través de un pacto social también. Sí, pero a nosotros también nos importa que la gente salga de la pobreza. Para poder entenderlo así. O sea, quería tocar el punto hace un buen rato. De hecho, nos importa mucho la pobreza. Hace un rato Francisco puso como ejemplo la Constitución venezolana. Yo creo que yo tomé la de Ecuador hoy día. No mencionaba la de Venezuela. Alejandro, no me acuerdo, pero el elemento la Susana mencionó hoy día ando pichadero, pero la Susana mencionó yo creo que la Constitución venezolana es una trampa argumentativa. Primero, Venezuela vive bajo una dictadura atroz, ¿ya? Y ojo, quiero hacer un paréntesis. La semana pasada había muchos que condenaban a la presidenta Bachelet por haber sonreído en una foto que subió el mismo dictador. Evidente que los dictadores hacen eso, pero nadie fue capaz de reconocer lo que el dictador dijo después del informe de la presidenta Bachelet este fin de semana. Solo para poner ese punto, porque ¿quién lo dijo? Ya que está eso. El dictador estaba enfurecido por las conclusiones de la alta comisionada de Derechos Humanos. Entonces, cuando digan que la presidenta sonríe, que el cuento, la presidenta ha sido durísima. La alta comisionada de Derechos Humanos ha sido durísima con Venezuela. Entonces, ¿por qué voy a Venezuela? Porque creo, dame 30 segundos. Lo que creo es que el usar la Constitución de Venezuela como un ejemplo es una trampa argumentativa. Lo que nosotros desde la centroizquierda y la izquierda queremos es un Estado social de derecho que Francisco también comparte y asegurar ciertos derechos sociales. Y los derechos sociales son los que tiene la Constitución española, los que tiene la Constitución alemana y que son la vivienda digna, una educación digna, una salud digna. Y no estamos hablando de asegurar aquí los miles de derechos que aseguran constituciones de países donde no tienen que comer y viven bajo un estado de falta de libertades total. Por lo tanto, dejémonos de jugar con el argumento de Venezuela, porque yo creo que es un argumento tramposo. Nadie, y por lo menos yo, voy a hablar por mí, yo no estoy de acuerdo y condeno las violaciones de derechos humanos en Venezuela ahora y siempre, y como las condené en el pasado también. Muy importante. Perfecto. Sí, no, lo que pasa es que yo creo que no es ninguna trampa argumentativa, simplemente porque estos países latinoamericanos, cierto, que tienden al socialismo, tienen economías mucho más planificadas, donde el Estado tiene una participación directa en empresas pero de la matriz productiva. Nadie está planteando aquí eso. No. Sí, ya, a ver, tanto como si hablamos de garantizar derechos sociales, estamos hablando de eso, porque los derechos sociales no se pagan con aire. Garantizar el derecho a la educación es... ¿A los profesores les pagamos con aire acá? Pero, a ver,
Te pido, hay que hacer algunas distinciones. Hay que hacer algunas distinciones. Lo que queremos es asegurar derechos, yo aquí lo he dicho muchas veces en el programa, asegurar derechos como los que señalé, no miles de derechos. Yo creo una constitución más bien mínima en esa materia, pero y que sea también una hoja de ruta respecto muy responsablemente a lo que podemos financiar. Pero no me venga a decir una cosa completamente distinta a la que es que no he dicho nada distinto. Yo te respeto que tú quieras financiar solo eso. Nuevamente, eso también se paga. Pero si todo se requiere plata, si es el tema. Entonces tú no estás dispuesta. Entonces, a ver, perdón. Entonces tú no estás dispuesta a asegurar ningún derecho social bajo ese argumento. Siempre y cuando podamos garantizar los recursos para eso. O sea, yo por ejemplo, pretendo. ¿Y de dónde prendrían esos recursos? O sea, como porque estás diciendo así que podamos resguardar esos recursos. Para que las personas en la casa sepan, la mitad de la recaudación de este país proviene del IVA, o sea, de su bolsillo, de cada cosa que usted compra, y la otra mitad proviene de otros impuestos que vienen de las empresas, ¿cierto? De contribuciones, de pagos más o menos indirectos. Bueno, yo creo que los derechos se pueden financiar, pero siempre con la responsabilidad de no caer en un endeudamiento, ¿cierto? Pero se tienen que pagar, porque tú me dices que yo digo una trampa argumentativa y no lo estoy haciendo. Haces una trampa argumentativa cuando ocupas la Constitución venezolana, dije. Por lo tanto, si tú quieres escuchar otra cosa, escucha otra cosa. Pero yo lo que digo es que cuando tú ocupas la Constitución venezolana como ejemplo a lo que nosotros queremos hacer en la Constitución chilena, lo que se quiere asegurar, yo estoy más cerca de la Constitución alemana o la Constitución española, con responsabilidad fiscal. Por lo tanto, cuando tú ocupas la Constitución de una dictadura que aseguró miles de derechos, que tiene 550 artículos, la verdad... Ocupemos otras constituciones. Ocupemos la de Ecuador, ocupemos la de Bolivia, la de Ecuador ocupemos también. la de Colombia, Yo no quiero la de Argentina. Yo no quiero eso. Y dejemos la Venezuela al lado. Perfecto, yo no quiero problema. Yo no quiero eso. Con las pero es una trampa argumentativa ocupar la Constitución de una dictadura. De los neopopulismos latinoamericanos. Yo no estoy en eso. Sí, igual el mecanismo... El tema de fondo... Alejandro, ¿quieres plantear algo? Sí, a mí lo que me pasa, una de las ventajas de ser más viejo que el resto de este panel, es la experiencia. Mi hijo ya están prácticamente todos criados. Listo, hiciste la pega, campeón. Estoy prácticamente hecha. Entonces, la verdad es que uno, lo que aprende, una de las cosas que aprende en la vida uno, es que hablar de derechos sin hablar de deberes, y sin hablar de lo que uno necesita para hacerse cargo de esos derechos, es una irresponsabilidad enorme. Entonces, el tema de los derechos y los deberes, tanto en la definición como en su cuantificación, van siempre amarrados. Estoy completamente de acuerdo. Pero el tema está en que aquí hay gente que le gusta hablar solamente de derechos. Pero es que nadie está hablando... Hay mucha gente. Tú siempre hablas de nadie y hay mucha gente. Hay mucha gente en este país que habla y echa loas a Venezuela. Hay senadores de la República que van a pasear a Venezuela a recibir... Bueno, compadre, Venezuela... Perdón, ¿quién financió la Universidad Arce, que era el Partido Comunista? No tengo Venezuela, pues, compadre. No tengo idea. Yo no, por lo menos. Tú que sabés todo, justamente esto no lo sabés, qué raro. Sabéis que va a ser un tema sin fondo, como en definitiva. Yo creo que hay que ser... Yo creo en esa responsabilidad, porque tienen que haber recursos, o sea, de verdad, para cualquier gobierno tiene que haber recursos para poder garantizar aquello. Y creo que la discusión de fondo tiene que ser cuáles son, y ese es el debate político que se tiene que dar en una constitución. Las priorizaciones que tenemos, salud, educación, y cuál es el rol del Estado. Eso tiene que ser, y tiene que ver, disculpa, y tiene que ver con un tema así y tiene que ver con un tema ideológico, y siempre lo voy a poner ahí. En segundo lugar, también creo que es necesario entender, bueno, cómo se financia. También están las discusiones que se han dado hace mucho rato y que hay toda una resistencia importante por una parte de la derecha que tiene que ver con los impuestos a los súper ricos. Se tienen que buscar mecanismos para poder generar, populismo en este caso, no es populismo puro y duro. Hay experiencia comparada si no hay recursos, ¿de qué forma lo? No estoy de acuerdo. ¿Cuál puede ser? Oye, hay un actor francés que se llama Gerard Depardieu, que hoy en día es ruso para no pagar impuestos a los súper ricos. ¿Ya? O sea, así de ridículo. Es un gallo que es francés y se cambió de nacionalidad solo para no pagar ese impuesto. Y así pasa muchísimo. De hecho, en Francia, el impuesto lo tuvo que eliminar. No funcionó. Lo tuvo que eliminar por la tuvo que eliminar Emmanuel Macron. Yo no estoy de acuerdo. ¿Alguna intervención? ¿Por qué populismo puro y duro, redistribución de los recursos? Pero eso es distinto. Segundo, nadie ha hablado... No, esa forma de distribución. Específico. En segundo lugar, nadie acá en este panel que yo haya escuchado ha dicho, quizás en paneles anteriores, pero en el panel que estamos discutiendo el día de hoy, nadie ha dicho hablemos sobre derechos y no hablemos sobre deberes. Y tercero, ¿de dónde provienen esos recursos? Y aquí vuelvo a levantar el punto, porque hablamos de crecimiento económico, me comentaba los datos de la CEPAL, hay
todos los porcentajes muy claritos sobre crecimiento económico, pero también... Pobreza, no crecimiento económico. Bueno, sobre la pobreza, pero que claramente apunta súper importantes. ¿Cuál es? Súper importante. Y van de la mano. Sí. Súper importante y que van de la mano. Pero entonces, si nuestro sistema y el rol de garante que cumple el Estado funciona tan bien, ¿por qué? Y reitero un poco lo que decía la Natalie. Estáis dando el punto. ¿Por qué existen tan poca pobreza? No, zonas de sacrificio, porque hay gente precisamente no que no tiene agua para ideales. tomar. No es perfecto porque el sistema. existen personas que están en zonas de sacrificio que dependen de camiones aljibes que les llevan 50 litros de agua a ver, a la según tú, semana. la Constitución va a hacer llover. No entiendo el punto. No, El punto, pero el punto es finalmente lo que planteaba Natalie. O sea, hay una cuestión ideológica atrás Por de supuesto. esto, que es cuál es el rol que cumple el modelo Estado. del Estado. ¿Es un Sí. rol garante Yo creo que ahí o estamos en es el un punto. rol que está observando qué es lo que está pasando? Ahí estamos en el punto y es cuando yo te contrasto el modelo que ustedes quieren impulsar de redistribución de la riqueza respecto al modelo que ha imperado en Chile en los últimos 40 años, que es el más exitoso de toda Latinoamérica. Entonces yo no quiero hacer un invento en Chile con el modelo de ustedes que ha demostrado fracasar históricamente en todos los países en los que se ha instaurado. A cambio, mi modelo, si bien tiene muchas falencias, como tú las enumeras, y podemos 30 enumerar años la más, concertación, desigualdad, concentración de la riqueza, eso es Pero verdad. por cierto Pero a mí que lo que sí. más me preocupa 30 años la no es concertación que desigualdad. ustedes se dedicaron a criticarla No, no, durante 30 años. no. Sí, se dedicaron durante 30 años a criticar a la Ya, me tengo que ir a la pausa, me tengo que ir a la pausa. Se demoraron Me tengo que ir a la 30 pausa. años, Vamos se a dedicaron. volver y vamos a hacer los 30 segundos con nuestras candidatas. El Vota por Mí, para que se dirijan a sus audiencias, a sus votantes. Porque tú lo das todo, nosotros te damos más. 2x1 para todos, porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año. Solo por pocos días. Digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte de la conversación en Sin Filtros. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas. ¿Cómo se mete en la mitad? La verborrea pura. La primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces también. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. La puedes seguir en Instagram también, Bite Me Organic Burger. Y saludamos a ciudadanoempoderado.cl, que es el registro más importante, el mayor catálogo de candidatos por distrito. Se detallan las ideas que impulsan, reseña biográfica también de cada uno de ellos, porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Hacemos la pausa y volvemos con los 30 segundos. Escuchamos a nuestras candidatas, en este caso el día de hoy, dirigiéndose a sus votantes. Vamos y volvemos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo 1 por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Camila Musante, Distrito 14, Susana Iplán, candidata por el Distrito 13, nos acompañan en el día de hoy en que hablamos del tamaño del Estado y vamos a hacer un momento que a ustedes les gusta mucho, que esperan en casa, porque tiramos una moneda al aire. Ahí está. Vamos a hacer los 30 segundos más conocidos como Vota por Mí, en que las candidatas, en este caso en el día de hoy, piden el voto a los habitantes y las habitantes de sus distritos. Pero esto se hace bajo una modalidad muy particular porque corre un segundero en pantalla, ahí están los 30 segundos, y
cuando llegan a los 30 segundos, cuando ese número llega al 0, se bajan los micrófonos y se apaga todo. Entonces, la idea es un ejercicio de síntesis para nuestras candidatas, en este caso, en que puedan expresar en ese tiempo lo que quieren y cuál va a ser su marca en esta nueva Constitución. La que gana en la moneda puede elegir partir o ceder la partida a su compañera. ¿Cara o sello? Cara. Salió Cara, justamente. Ahí está. Es Cara. Partes tú. Parte ella. Muy bien. Le cede amistad cívica, de alguna manera, a Camila. Gracias. Iba a tener la misma deferencia de todas formas. Perfecto. Muy bien. ¿Empieza el contador? Empieza el contador desde ahora ya. Esto se llama Vota por mí. Tu cámara es la 1. Juegue, ¿eh? Bueno, estamos viviendo un proceso histórico en la historia de nuestro país, que es elegir a quienes nos van a representar el día de mañana en la elaboración de un nuevo texto constitucional. Por eso necesitamos hacer una constitución ecológica, feminista y participativa. Así que el llamado este 10 y 11 de abril en el Distrito 14 es, de una vez por todas en la historia de Chile, hagámosla bien. Ahí está, muy bien, le sobraron 2 segundos incluso. Vamos a escuchar entonces, claro, habitualmente lo que se hace es que si a alguien le sobra puede elegir regalarle esos segundos a su contendora, entre comillas, ¿no? Pero como no nos queda tiempo no lo vamos a poder hacer. Muy fácil, una explicación muy fácil. Susana, tu cámara es la 3, esto es Vota por mí en Sin Filtros. Soy Susana Iplán, candidata constituyente. Nos adentramos en un proceso que va a definir el futuro de nuestro país por al menos los próximos 50 años. Necesitamos un país que avance, que crezca y que vaya a los tiempos de la modernidad. Yo soy tu candidata para defender la libertad, el progreso y un Chile que mire hacia el futuro y no hacia el pasado. Por eso, en las comunas de San Miguel, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, por favor, Susana Iplán, soy tu constituyente. Ahí está, le sobraron 2 segundos también nuestras candidatas del día de hoy. No sé si tenemos tiempo para hacer algo más, alguien que tenga alguna pregunta para nuestros invitados. El ministerio público. Una sola pregunta. A ver, una sola pregunta, que fue lo que planteabas tú. Una sola pregunta, lo estamos conversando en los comerciales. Sí. Están hablando de empresas estratégicas públicas, sí, ¿cierto? Eso implicaba que hay que sacarle ciertas empresas a los privados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con expropiación, que implica pagarle las empresas a estos privados, o mediante la nacionalización, que implica no pagarles ni uno y tirarlo para el Estado? ¿Cómo lo hacemos? Si es que hay que hacerlo, porque claramente puede ser que no quieran hacerlo. Yo creo que en algunos servicios básicos claramente hay que hacerlo. Y a propósito del desborde del río Maipo... Nacionalizar o expropiar, ese es el punto. Sí, ¿pagamos pero o no pagamos? te estoy respondiendo como me está preguntando sobre la necesidad, y yo te estoy diciendo que sí hay una necesidad. ¿Ya? Sobre todo en respecto de los servicios básicos, como por ejemplo lo es el tener agua potable, no contaminada, en nuestros hogares, y que lo vimos a raíz del desborde del río Maipo. Las empresas sanitizadoras, Vizcachas, Vizcachitas y La Florida no dieron abasto. Claramente no están cumpliendo un rol, y en ese sentido yo creo que, por cierto... ¿Expropiar o nacionalizar? Expropiar. Expropiar, pagándole, súper bien. Perfecto. ¿Susana? Privatizar. Pero ya está privatizada. Muy bien, ahí está corta. No, Bien. privatizar más. Siempre. Privatizar siempre. más. La libertad Ya. siempre. Bien. Susana, Camila, muchas gracias por haber estado en el día de hoy acá. Fantástico. A nuestros panelistas, muchas gracias por la participación del día de hoy. Un placer. Lo volvemos a hacer, por supuesto, en los próximos días. A las 21 horas conversamos sobre el Chile que viene, sobre el Chile constitucional. Ahí están tus 500 pesos. Hasta la otra. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.